Un cordial saludo. Estamos acá para dar respuesta a la pregunta problemática de esta fase número 3. Y la pregunta es cómo a partir de estas experiencias se construyen diferentes subjetividades. Para dar un poquito de contexto, estas experiencias, o dichas experiencias son todas las situaciones que pasaron desde el conflicto armado que pasó hace unos años. Entonces, bueno, pues evidentemente encontramos situaciones muy complejas en la que la sociedad entera se ve afectada en consecuencia de los diferentes factores que vamos a tomar en cuenta, como por ejemplo el conflicto armado como tal. Pero para entender cómo se construyen estas subjetividades originadas en las experiencias, tenemos que discernir el hecho de que este fenómeno, de que este conflicto se ve desde una perspectiva social, entendiendo o comprendiendo que el contenido es particular e individual. Vemos, por ejemplo, todas las declaraciones se hacen esto de una forma particular, por ejemplo, esto, la de, la de Palestina en el Huila se hace de una forma, cada testimonio es individual. Entonces, partiendo desde la premisa de que esta perspectiva se comprende desde una situación social, desde la comunidad, cito a Nora Brioli diciendo, la subjetividad desde lo social se construye y deconstruye permanentemente, moldea nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras relaciones sociales. Entonces, el modo que se construye la subjetividad de cada individuo, así como el modo en que se transita este proceso, es resultado de un proceso de construcción social. Entonces, para la construcción de las diferentes subjetividades que se generan a través de esta situación, debemos de recordar la premisa o la base estructural de la subjetividad, que es la realidad. Y en términos vagos, la realidad de esta situación eh, que es muy tremenda, es, en términos vagos, repito, un grupo social atacando o dañando a otro grupo social. Y con esto como base, también tenemos las otras, podemos ver las perspectivas. Entonces tenemos la realidad, que es un grupo dañando a un grupo social, pero también tenemos los tres sujetos, los tres exponentes que se pueden representar en las declaraciones. Vemos a las víctimas de este conflicto, quienes desde su experiencia y desde sus juicios, tales como el hecho de perder a un familiar o de tener desaparecidos en su familia, perder sus casas, bueno, esas situaciones crean juicios, crean duelo, crean experiencias que logran construir la subjetividad. Pero luego también tenemos a los ex integrantes del grupo armado, quienes se presentan con un pensamiento de culpa, un sentimiento de reconocer su forma de perjudiciar a las demás, a, los, a, los, a las víctimas. Y también tenemos a la otra perspectiva, que es la Comisión de la Verdad, que está en todo este proceso de poder reconciliar el pasado de las partes involucradas. O sea, se presenta desde una mediación. Entonces, para concluir mi intervención, podemos entender de que tenemos la realidad, que es un grupo social dañando a otro grupo social. Tenemos a los tres partes, a los tres sujetos, que son las víctimas, los ex integrantes del grupo armado y el comité, perdón, la comisión de la verdad. Y tenemos las tres perspectivas que antes pues ya expuse. Entonces, con nosotros el compañero Juan. Bueno, como resultado de las distintas dinámicas surgidas a lo largo del suceso, surgieron diferentes subjetividades, culminando en significados subjetivos que se configuraron en torno a valores dominantes y relaciones de poder, que a su vez conformaron de manera diferente otros espacios y sistemas relacionales. Un punto en la historia de vida del sujeto puede aparecer como un elemento
de significado en su construcción subjetiva, por lo que su experiencia, directa o indirecta, influirán cómo integran nuevas configuraciones de significados, claramente como lo vivió Socorro Mosquera en la operación Mariscal, efectuada por la fuerza pública. En cuanto a lo de la pregunta, bueno, la construcción de la subjetividad implica eh, todas las herramientas que posee como tal el sujeto que le permiten como tener esas representaciones acerca de sí mismo, de los otros obviamente y de su lugar en la sociedad. Em, como las herramientas que se brindan en este contexto no son las mejores, sino que estamos hablando de el conflicto que pasó pues hace muchos años, que hoy en día se siguen viendo cosas muy similares. Pero ya vemos que hay violencia, que hay desigualdad, que hay injusticias, entonces todo esto no es nada, o sea, esos son los cambios que hay, digamos, lo podemos decir como nuevos modos de conducta y de vinculación, entonces hay exclusión, adicciones, violencia, todo eso pues obviamente hace que el contexto de una persona pues cambie y obviamente va a cambiar pues su subjetividad y como su perspectiva, digamos, frente a que viven, bueno, indiferentemente si vive uno en el mismo país, pero no todos viven esa misma situación y obviamente la subjetividad pues es diferente. Decía Rosa Montero que la identidad es el relato que hacemos de nosotros mismos, porque existe una relación entre la cultura y el sujeto y pues en este contexto pues se da lugar a la sociedad, a esos espacios de reconocimiento y pues permite una conformación como tal de toda una comunidad, de toda una sociedad, podríamos decir. Entonces, pues hay mucho, digamos, como intercambio de subjetividad, obviamente no es lo mismo para todos. Em, y pues nada, ¿qué más puedo decir? Que de pronto todos esos cambios que se dan en el mundo exterior a nosotros, pues repercuten en la subjetividad de cada individuo y pues puede ser, por ejemplo, en todos sus ámbitos, lo familiar, lo laboral, lo personal, entonces pues creería em, que en sí la subjetividad pues obviamente la construye como tal la sociedad y el contexto. A partir de las experiencias que han vivido las diferentes poblaciones a través de la violencia formadas por el conflicto armado en Colombia, podemos evidenciar que se han modificado diversas subjetividades, los cuales se ha reformado el cuidado subjetivo de las personas en su conducta. En este sentido, podemos evidenciar que la psicología se ha centrado en el estudio de las subjetividades, los cuales han transformado el contexto de la conducta en el contexto de la conducta, centrándose en el área rural y urbano, demostrando que las subjetividades son cambiantes y se han rectificado mediante las diversas circunstancias, tales como de acuerdo a la paz. Así es de vital importancia resaltar que las subjetividades se han relacionado con las experiencias vividas y en el contexto social en el que se desarrolla o se desenvuelve cada persona.